Listo. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros compartir el espacio con ustedes. Mi nombre es Víctor y junto con Fanny, alias Estefanía, somos miembros del equipo de diseño de Special Projects aquí en Nuclea. Nuestra área está un poco más enfocada justamente al incluir la parte visual a diferentes apartados o de diferentes maneras. Y bueno, de manera particular, tanto Fanny como yo, pues bueno, somos diseñadores industriales de profesión y estudiamos un posgrado en diseño e innovación. Entonces, realmente nos encanta o sí nos apasiona mucho el hablar de diseño y esperamos que también el tema que vamos a ver en particular, pues bueno, es un poco teórico, pero creo que encontramos la manera de hacerlo un poco más llevadero para que pues, les agrade un poco más y sea una buena inversión de tiempo para ustedes. Entonces, bueno, Fanny, adelante. Gracias, Vic. Bueno, pues como dijo Vic, al final nosotros nos encargamos mucho de la parte de diseño y justo por eso es que el tema que vamos a platicarles el día de hoy es diseño gestal, un mundo que nos rodea. Posiblemente las personas que en algún momento estudiaron algo de diseño, posiblemente incluso los del departamento de UX UI, pues ya habrán escuchado un poco de la Gestalt, pero bueno, al final el diseño está presente en todo lo que nos rodea. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo empieza nuestro día, al final el diseño lo tenemos en la cama en la que dormimos, en el transporte en el que nos movemos, e incluso nosotros, todos nosotros en Nuclea sabemos muy bien que también está presente en las interfaces y que todos los días convivimos con un montón de interfaces, desde WhatsApp, Instagram, de todo, e incluso el café de la mañana. Entonces, lo vemos en publicidad, en objetos, en productos, en interfaces, y para ser un poco más consciente en nuestro día a día, tal vez así es como nos vemos cada uno de nosotros a la hora de despertar en diferentes horarios, algunos mejor, algunos peor, pero bueno, usualmente podemos tener, tal vez esto es muy aesthetic, pero una rutina de que nos despertamos a cierta hora, muchos tal vez a veces agarramos el celular y que scrolleamos unos 5 minutitos o 10 en Instagram, ya después ahora sí nos levantamos, decidimos qué ropa vamos a usar, nos bañamos, nos vestimos, nos hacemos nuestro smoothie, algunos se van al gimnasio, agarras tus cosas para irte a trabajar o si haces home office como varios lo hacen aquí, pues preparas todo para poder disponerte a empezar tu día. Simplemente en 2 horas, y como podemos ver aquí, ya tomamos uso de muchos objetos, de muchas interfaces y todo esto al final es diseño. Entonces, la decisión que tomamos sobre los objetos son subjetivas. Es como el arte, que muchas personas en algún momento y en muchas polémicas salía de que es que como un plátano pegado a una pared con una cinta gris es arte, pues tal vez para una persona sí es arte y es lo mismo con el diseño. Nosotros decidimos qué color nos gusta más, qué formas nos gustan más, qué texturas van con nuestra personalidad. Tal vez hoy me siento un poco más cansado, entonces uso colores más opacos, o hoy quiero vestirme como un minion, no sé, muchas cosas, y al final eso sigue siendo la parte subjetiva del diseño. Pero al final, ¿quién decide cómo las cosas tienen que ser como son? Aquí en este caso, pues bueno, es un poco complejo porque no siempre nos hacemos conscientes de que las cosas o los objetos que utilizamos tienen una razón de ser. Muchas veces en esta rutina, que muchas veces suele ser muy apresurada, no nos damos el tiempo de mm, como de percatarnos, de observar a fondo cada uno de estos elementos. Sin embargo, pues bueno, de manera particular, hay diferentes escuelas o han existido diferentes espacios a lo largo de, pues bueno, de nuestra historia que han ido definiendo lineamientos no solamente por decisión propia de, bueno, de tengo el poder, decido que el azul va a ser el, pues, el uniforme para todos y ahí se queda, ¿no? Sino que realmente trabaja a partir de muchos elementos culturales, económicos, sociales y que retomando ciertos temas que ya hemos visto con nuestros compañeros de marketing y los compañeros de diseño,
en tanto en modelos mentales como en la psicología del consumidor, se han vuelto ciertas guías que nos ayudan a nosotros como creadores a saber qué hacer o cómo responder a cierta necesidad. En este caso, por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos a la Escuela de Diseño de Ulm en Alemania, que fue el precursor antes de la gran escuela de la Bauhaus, que bueno, quienes tienen el interés en diseño o en la parte creativa, probablemente han escuchado alguna de estas tres, pero bueno, son escuelas que han ido definiendo la historia de lo que marca el diseño en nuestra actualidad. Tal es el caso que, bueno, el caso del Pratt Institute, que está en Nueva York, sigue estando vigente, tomando como base o como raíces con las ciertas enseñanzas o ciertas estructuras que tenía estas escuelas de diseño en Alemania, ¿no? De manera particular, nos vamos a situar precisamente en Alemania, en el siglo XX, en donde, pues bueno, sucedían diferentes acontecimientos sociales e históricos. Probablemente incluso hay un tema de guerras muy, muy fuerte. Sin embargo, como les mencionaba en la diapositiva anterior, existían ciertas escuelas en donde estudiaban no solamente el ser humano, sino su interacción con los elementos que lo componían, ¿no? En este caso, bueno, en la historia del diseño como tal, los precursores que abordaban la parte visual eran los arquitectos, ¿no? Los arquitectos eran los que abordaban toda la parte de las estructuras, no solamente en la parte de construcción, sino también en los interiores y en la parte visual de, pues, bueno, incluso lo que podemos hablar como publicidad o otros aspectos que tenemos el día a día, ¿no? Poco a poco se fueron segmentando no solamente los arquitectos o los artistas, sino ir encontrando estas ramas en donde se estudia específicamente ciertas acciones que tiene el ser humano y a partir de ello cómo el diseño interactúa, ¿no? Entonces, de manera particular, en el siglo XX sale esta corriente psicológica, que son los principios de la Gestalt, que fue como algo muy llamativo en el entonces, porque al final, pues bueno, desde aquella época entendemos o entendíamos que el cerebro es uno de los puntos más llamativos, interesantes y con muchas dudas de el comportamiento del ser humano, ¿no? Pero la manera en cómo funciona el cerebro y cómo poderlo aprovechar para poder guiar o poder facilitar o poder ser más accesibles ciertas cosas en nuestra vida cotidiana, pues bueno, realmente era un gran avance, ¿no? Entonces, esta corriente artística se basaba precisamente en estudiar la percepción visual de las personas y cómo nuestro cerebro es capaz de poder diferenciar entre las formas, elementos y darle una organización. En este caso, esta teoría nos permitía poder conocer cómo nuestro cerebro es capaz de poder agrupar ciertos elementos en función de los diferentes principios que redactan pues, estas leyes, ¿no? Entonces, hay tres psicólogos que aparecen en este campo y encuentran la manera en cómo, pues bueno, a través de nuestros ojos, nuestro cerebro interpreta las cosas que vemos. Al final, la realidad que nosotros percibimos es la manera en cómo nosotros queremos percibirla y no necesariamente las cosas como son. Puede ser un poco revoltoso, al final estudiar la parte del cerebro es algo muy complejo, pero el punto ideal era entender cómo lo interpretamos nosotros para que a partir de ello podamos realizar ciertas acciones o ciertos elementos que sean mucho más fáciles de pues, interactuar o de entender, ¿no? La siguiente, por favor. Y la siguiente. Entonces, en este caso, la Gestalt y los tres mosqueteros de la psicología en ese entonces, hablan del lema del todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Como decía Mickey Mouse y el Pato Donald y Goofy, que todos para uno y uno para todos, pues bueno, al final el todo es la manera en cómo nosotros interpretamos o percibimos la realidad completa. La suma de las partes es la manera en que nuestra experiencia o la interacción previa a algo semejante
nos permite abonarle a esa acción o a esa experiencia o ese objeto en particular. Cada una de las piezas que nosotros nos compone, el hecho de dónde nacimos, el área geográfica, la parte cultural de nuestra familia, ideologías, todos estos aspectos que nos componen como persona generan un todo y es la manera en que nosotros también percibimos cierta realidad. Entonces, ya de manera específica, iniciando, tenemos diferentes principios o diferentes leyes que aplican de una manera en donde nuestro cerebro trabaja para agrupar ciertos elementos e interpretarlos como tal y poder entender cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Empezando en este caso por el cierre, que es una ley o un principio que habla cuando una figura no está completamente delimitada o cerrada, pero nuestra mente tiende a ver el objeto completo. En este caso, las experiencias que tenemos como haber jugado fútbol o haber visto un partido o haber entendido cómo es un balón, nos permite entender que la figura relata o que es respecto a ese elemento sin necesidad de que esté completamente cerrado, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver una casa y, por ejemplo, ahí justamente es un elemento cotidiano con el que, bueno, ojalá todos tuviéramos ya una casa en la que pudiéramos visualizar ya cómo va a quedar, pero imaginándonos que cada uno de nosotros tuviéramos nuestra casita, mientras estamos decorando o empezando a acomodar elementos, justo podemos con esta ley empezar a visualizar cómo se van a ver las cosas. Y de una forma un poco más cotidiana, con cosas que vemos al día a día, está, por ejemplo, presente en juegos como los rompecabezas, que si a alguien le gusta, pues al final, aunque no lo hayas terminado, ya puedes empezar a generarte una idea visual de cómo es que se va a ver terminado. Hay publicidades como, si, por ejemplo, ahora que estuvo el Open GDL, si a alguien le gusta el tenis, hay muchas publicidades icónicas que hacen que utilizan este tipo de leyes y pues algo con lo que interactuamos todos los días también, que son las interfaces. Por ejemplo, es el icono o lo que vemos cuando se está cargando un dispositivo, que usualmente se genera este círculo. Entonces, aunque no esté 100% completo, nosotros ya hacemos la alusión de que al final va a ser un círculo. Siguiendo con el principio de la ley de proximidad, habla en cómo el cerebro, a partir de los espacios que se genera un elemento con el otro, podemos agruparlos. En este caso, por ejemplo, en la imagen o en el ejemplo, podemos ver 9 círculos diferentes. Sin embargo, nuestro cerebro puede interpretar que son 2 grupos diferentes, solamente por el tema del espaciado. Muchas veces interactuamos o sabemos interactuar no solamente en un producto, sino también en nuestra relación o nuestra interacción entre seres humanos y el espacio que se encuentra entre un elemento y el otro habla o comunica muchas cosas, pero particularmente podemos entender o agrupar a partir de ese espacio que separa un elemento con el otro. Bueno, antes de seguir con estos ejemplos, o sea, me gustaría que pudiera levantar la manita o solamente mandar una reacción las personas que en algún momento llegaron a escuchar sobre la Gestalt antes. No les voy a preguntar nada, no van a tener que participar ni nada, solamente quiero saber si alguien ya había escuchado antes de la Gestalt. Y para saber también que nos están poniendo atención, pues. Ok, ok. Entonces, para algunos es más un refresh esto. Entonces, muy bien, para sentirnos otra vez en la escuela un poquito. Aquí, justo con la ley de la proximidad, podemos verlo en algunos objetos más comunes como los teclados, incluso el mismo teclado de nuestra computadora, donde tenemos agrupados justamente en cierta sección las letras, en otros los números, y algunos como, justo en esta ley hay otra cosa que se llama, bueno, que nos hace justamente, como decía Víctor, saber que todo pertenece a algo. Entonces los que manejen, imagínense que en su coche los botones que pertenecen tal vez a las intermitentes o a las direccionales, en realidad están junto con los botones de manejar el estéreo.
Eso nos hace sentir que pertenecen a un mismo grupo cuando nada que ver. Por eso es que en muchos dispositivos o botones o control remoto o X o Y, es que están agrupados de esta manera, porque mientras están próximos, se hace entender que están en un mismo grupo. Y también están en algunos objetos que si alguien más estudió diseño industrial, por ejemplo, había una práctica que tal vez se acuerden si lo vieron en su escuela, que se llamaba planos seriados, en el que, por ejemplo, aquí fue el ejemplo de esta silla, en el que nos hacían cortar un montón de láminas de cartón en forma de silla y disponerlas de esta manera en el que al final hay aire entre ellos. Pero, por ejemplo, si estaban muy próximos justo entre sí, una persona podía fácilmente sentarse en tu silla de cartón. Pero si ya estaban muy separados, era muy interesante ver cómo el maestro, que pues para ver que realmente funcionara, pues por no tener los elementos tan próximos y no pertenecer al final en un mismo grupo, la silla se rompía y el maestro se caía. Entonces son algunos de los ejemplos que hay de proximidad. Ok, seguimos con el tema de continuidad, en el que nuestro ojo, o la manera de percibir un elemento, solemos seguir el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. Al final entendemos cuáles son los caminos o las guías menos forzadas, como en el caso del ejemplo de la derecha, en donde no precisamente por seguir el color significa que es la continuidad de la línea que nosotros percibimos. Es más fácil seguir una línea curva o una línea recta que hacer un corte pues, como tan extraño en esta línea, ¿no? Entonces, nuestro cerebro funciona de tal manera en que percibimos el camino o la guía que más o menos forzada nos cuesta poder seguir. Entre estos ejemplos está, por ejemplo, Google Maps, donde al final nuestro ojo sigue viendo los caminos como un camino coherente y lógico por seguir. Está presente también en algunos diseños de interiores, como las guías que se ponen a veces. Aquí podemos verlo en esa imagen, que en vez de generar un corte en el piso, nos da esta sensación de continuidad al pintar el marco del mismo color. Y sitios web e interfaces, como por ejemplo lo es Disney Plus, en el que nos divide y podemos navegar de forma horizontal, pero nos da divisiones y un camino guía o fácil de seguir, que son, por ejemplo, las secciones, por ejemplo, aquí serían los principales, los destacados o los ganadores de los Emmy. En el caso, por ejemplo, semejanza, tiene una similitud con la ley de proximidad, en donde habla, sí, de los elementos próximos unos a otros. Sin embargo, en este caso, podemos diferenciar los grupos no precisamente por el espacio. Si fuera por el espacio, podemos identificar que es un solo grupo de 16 círculos. Pero en este caso, entran otros elementos como el color, el tamaño, la textura o incluso la forma que nos permiten distinguir o diferenciar estos grupos. Lo que nos permite es poder distinguir ciertos elementos aún agrupados o aún dentro de un mismo espacio en, pues bueno, otros aspectos o otros atributos que tiene el elemento. Y nuevamente podemos verlo en interfaces, en la sección de botones, también publicidad, por ejemplo, aquí justamente es esa característica de que tal vez en ese grupo un solo elemento sea diferente, ya sea color, forma, tamaño, dirección, se le llama anomalías. Entonces, por ejemplo, aquí lo hicieron perfectísimo Disney Pixar con un póster de Buscando a Nemo y un elemento o como a mayor escala donde podemos ver justo estas agrupaciones por semejanza son los supermercados, en el que si lo vemos como un cuadro muy grande, al final está dividido en la zona de verduras, la de frutas, la de alcoholes, panes, salchichonería. Y dentro de ese mismo grupo podemos otra vez dividirlo en donde están las manzanas, donde están las peras, etcétera. Y también lo podemos ver en los menús de los restaurantes, donde al final nos dan una guía de semejanza en la sección en la que está tal vez los desayunos, las comidas, las cenas, entradas, bebidas. Seguimos con el principio de figura y fondo, donde nuestro cerebro nos ayuda o nos obliga a poder diferenciar un sujeto de un fondo.
En este caso estamos trabajando o viendo elementos de manera bidimensional, pero nuestra percepción es por identificar cuando tenemos un cuadro dentro de nuestra vista, diferenciar o enfocar cuál es el sujeto principal y el resto de los elementos se compagina en un fondo, ¿no? Funciona de la misma manera, por ejemplo, al tomar una fotografía, en donde nosotros vamos a poder capturar específicamente el elemento que identificamos o queremos seleccionar como sujeto, y el resto de los elementos se difumina para que no le quite ese protagonismo. No por necesidad de que pues, tengamos que darle relevancia a un elemento más que al otro, pero sí es importante en nuestro cerebro pueda identificar a qué le ponemos más atención y el resto de los elementos, como poderlos difuminar un poco. Y este es utilizado principalmente más en cuestiones de diseño gráfico o publicidad, que por ejemplo aquí podemos ver a McDonald's, que lo hizo magistralmente con el póster del lado izquierdo, en el que al final es un teatro, pero lo ponen de una forma un poco más elegante, pero al final es una hamburguesa. Lego, que utiliza el cielo para justo lo que ellos hacen, generar, crear, tener toda la parte de la imaginación, creatividad. Y también lo utilizó Melbourne en un festival de vino, en el que al final juegan con esta parte visual y atractivo, en el que utilizan el fondo y se generan otras figuras, que muchas veces lo llegamos a ver también en estos juegos visuales. Se me olvidó el nombre, pero Víctor, ¿tú te acuerdas del nombre? Se me fue, pero bueno, el ejemplo ese, ajá. Ajá, de que si se mueve y que si ves primero una señora, un elefante y todo eso. Ok, perfecto, ya vamos a cerrar, ahí vamos. El principio de dirección común nos permite identificar, seguimos con el tema de cómo agrupamos los elementos o cómo nuestro cerebro trabaja para agrupar de manera inconsciente, y esto nos permite que a partir de cierto patrón o flujo que tengan los elementos hacia una misma dirección, nos permite identificarlos como parte de un mismo grupo. No necesariamente. Igual, hablábamos de la proximidad, hablábamos de la semejanza, la similitud, donde pues puede ser que compartan el mismo espacio visual que nos estamos enfocando. Sin embargo, el hecho que tengan una misma dirección nos permite entender que es un mismo grupo o que forman parte del mismo elemento, ¿no? Aquí, para los que sean fórmulas, podrán reconocer este póster que fue de Netflix. Entonces, esto lo podemos ver muy fácil en publicidad, interiores, fotografía, en el que buscamos que el espectador siga una línea. Entonces, por ejemplo, en los interiores hay objetos, hay mesas, sillas, en el que aquí podemos verlo. La intención es que el usuario, cliente, espectador, su vista se vaya a un punto en específico, que en este caso es justamente donde están los fruteros con las peras. La fotografía es súper utilizado y hay fotos muy impactantes en el que utilizan el punto de fuga o un punto en el que hace que nuestro ojo se vaya ahí. Y pues básicamente es una forma sutil de decirle al usuario de que, hey, voltea aquí. Ok, y seguimos con el principio de simetría y orden. En este caso, pues bueno, no obligatoriamente tiene que ser un reflejo, como si partiéramos el elemento a la mitad y que una mitad refleje exactamente lo mismo que la otra, pero al percibir o sea, una simetría o un mismo peso de un lado y del otro, nos ayuda a nosotros a percibir algo como bello o estético. Hay casos en donde la asimetría, en donde pues justamente jugamos con los pesos, aún en un corte a la mitad o horizontal, sea pues, bueno, de manera deliberada, pero la simetría nos permite jugar un poco con la percepción de algo estable, de algo ordenado, de algo que está correctamente en su lugar, ¿no? Como el ejemplo que tenemos de los Juegos Olímpicos, donde, pues bueno, si lo tenemos en un corte axial, o sea, en un corte a la mitad, de manera recta, pues sí podemos ver ese espejo, ¿no? De un lado con el otro, pero insisto, fuera de que sea la misma figura o que sea la misma representación,
el entender que tienen ese mismo peso a un lado con el otro, nos ayuda a percibir las cosas como algo bello. Y los ejemplos, creo que este es con el que es muchísimo más fácil sentirnos identificados, reconocer o usar. Entonces, marcas como Red Bull, como Starbucks lo implementaron en logos, entonces al final conviven con ellos los que son fans de Starbucks todos los días con su cafecito de la mañana. Y lo vemos incluso en nuestras mismas caras, porque al final, aunque no somos 100% simétricos, pero relacionamos todo, los elementos que están al final, si lo partes más o menos a la mitad, que son equivalentes, pero lo vemos como un todo y un todo ordenado y bello, y también se ve en los interiores, en el que usualmente intentamos que el mismo peso que tenga una habitación de un lado, lo podemos ver del otro lado. Y básicamente esos fueron los principios de la Gestalt. Cuando Víctor y yo, bueno, cuando Víctor me invitó a participar con él, porque pues soy la nueva de una semana, estábamos, y pues los dos estudiamos diseño industrial, era de que, pero es que, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir? O sea, como poder compartir algo que nos haya gustado o nos haya dado las bases en nuestros estudios. Y al final la Gestalt es algo que tal vez puede sonar muy técnico, pero a la hora de verlo en ejemplos, lo convivimos cotidianamente y al final nuclea, son muchas áreas de muchas cosas muy diferentes, pero son las mismas bases en algunas cosas en el que tal vez a menor o mayor grado, pero de alguna manera les pueda funcionar. Y no sé, tal vez cuando vayan a la calle puedan decir que, no manches, ahí está el logo de Starbucks y es simétrico y es un principio de la Gestalt. Yo sé que no lo van a hacer, pero ojalá pudiera pasar eso. Ok, y básicamente justo es algo que al menos de mi parte, se me ha hecho muy interesante y que le he podido compartir a Fanny en los anteriores coloquiums, es que independientemente del área en el que cada uno nos encontramos, somos creadores, ¿no? Tenemos esa habilidad o ese don de poder crear algún elemento para facilitar una acción o, bueno, facilitar ciertas secuencia de acciones para un grupo de usuarios en particular. Muchas veces en cuestión de marketing se lucen con la manera en sus publicaciones, en sus redes, en diferentes áreas, en donde probablemente dominan esta parte, a veces incluso de manera inconsciente, saben cómo funciona una ley con otra ley y aplicada a la parte de elementos de publicidad, así como nuestros compañeros de UX UI o de desarrollo, que pueden identificar ciertos aspectos que de manera visual los tienen trabajados y los dominan, pero muchas veces no alcanzamos a ser conscientes de la razón del por qué, porque incluso, pues bueno, de tantos años, de tanto tiempo que se lleva aplicando esto, se vuelve de manera pues, cotidiana e inconsciente. Pero para nosotros los simples mortales, también es importante entender que tiene una razón de ser, ¿no? Claro que va muy profundo y va más allá el tema y que tiene muchas aplicaciones, estas mismas leyes de la Gestalt, en el área de diseño de interfaz y la experiencia de usuario, tiene muchas aplicaciones o muchos aspectos en donde se involucra más al área, pues bueno, del desarrollo, de componentes, pero bueno, independientemente de la aplicación, es muy interesante cómo el cerebro interpreta las cosas que nosotros vemos y que, insisto, de manera cotidiana o como rutina, no alcanzamos a percibir como la relevancia del por qué o la razón de cómo se hace cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, para cerrar, les agradecemos mucho por su tiempo, por habernos regalado su atención y pues estamos abiertos a dudas, comentarios o sugerencias al respecto. Súper, muchas gracias. Pues como dijo Víctor, ahora sí se abre la sección de dudas y preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo, que levante la mano, por favor. Mira, adelante. Gracias. ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto. Genial. Pues primero que nada, Fanny, Víctor, muchas gracias. Gracias ahí por haberse tomado el tiempo de haber preparado la presentación y preparar el tema con ahí un poquillo de anticipación. En general, pues bueno, la verdad, ahorita nada más
originalmente quería cerrar con igual hay alguna recomendación como de poder ahorita hacer así como un ejercicio rápido de cómo desde el lado de nucleo, desde el lado de las diferentes áreas, como finalmente tenemos una relación con esto, pero bueno, al final creo que sí se mencionó, entonces creo que bastante completo, bastante bien explicado, digo, nos fuimos un poquito más a la parte de la teoría, entonces está padre porque ya también, ya cada uno desde su propia área, pues finalmente puede hacer el ejercicio finalmente de la relación, ¿no? Con lo que ya sea desde la perspectiva de UX UI, desde la perspectiva de marketing, desde la perspectiva de diseño, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que la verdad da para mucho, en especial porque ahorita nos fuimos como por la base, ¿no? La parte más teórica, la parte de los orígenes, la parte de quiénes son los involucrados en digamos, ya formalizar, aterrizar esto. Y yo creo que si siguiéramos todavía con este tema, pues, por ejemplo, yo creo que todavía da pie a platicar un poquito ahora desde la parte práctica, desde la parte de las aplicaciones, porque ahorita vimos en algunos banners, en espacios, en productos. Entonces ahora desde la perspectiva de las plataformas, de las interfaces, también sería súper interesante verlo, ¿no? Entonces igual irá oportunidad para continuar con el tema en un siguiente coloquio. Entonces, pues Fanny y Víctor, muchas gracias. Gracias, Amir. Súper, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo sí tengo una duda. La verdad es que yo nunca había escuchado hablar sobre el tema. Sé que mencionaron que eligieron esto porque al final del día ustedes dentro de sus clases pues lo llegaron a ver, pero ¿qué es lo que más les gusta o lo que más resaltaría para que los que están como más metidos en el tema del diseño como que puedan aplicar? Yo creo que, digo, ahorita pasándole la palabra a Fanny, pero creo que es entender el comportamiento de las personas para poder realizar, o sea, cada cosa que diseñemos realmente tenga un sentido y un porqué. Creo que en el caso del diseño en general, o insisto, como creadores, el poder, creo que es difícil descifrar el cerebro o poder diseñar algo para todos, porque se vuelve muy complejo, pero el poder entender un poco la inconsciencia de cómo hacemos las cosas y cómo interactuamos pues, día a día con cada uno de los elementos que tenemos a la mano, creo que facilita mucho la manera en cómo planear o responder a una problemática. Si nos llega el tema de tenemos que diseñar una pantalla de inicio de sesión, ¿no? Probablemente de manera visual podemos resolver, pues se ve bien, ¿no? Creo que el acomodo, el logotipo tiene que ir en medio, al centro, a la esquina, los colores, o sea, visualmente podemos sugerir que se vea agradable. Sin embargo, si partimos de unos principios generales o básicos de cómo todos percibimos los elementos, creo que tenemos como mayor alcance de éxito y sobre todo como mayor acercamiento a una realidad pues que compartimos, a algo muy subjetivo, como lo decía Fanny, porque probablemente el color morado no les va a gustar a muchos y aunque a mí me encanta el poner una pantalla de inicio de sesión de color morado, porque a mí me gusta, pues no es una garantía de que a todos les va a funcionar, ¿no? Pero si sí trabajamos desde la parte teórica del porqué y la razón de cómo nosotros entendemos, porque incluso en el departamento de marketing e incluso creo que en diseño ya habían hablado de la teoría del color, el comportamiento del usuario en neuromarketing, los mapas mentales que trabajamos. Entonces, como que son una serie de cosas para entender cómo funciona nuestro cerebro y a partir de ello, pues diseñar para que facilitar esa comprensión, ¿no? Fanny, no sé qué opinas. Pues creo que es similar, o sea, al final pensar que diseñamos para personas y de una forma un poco más puntual, algo que siempre me ha encantado es crear el efecto wow, o sea, que una persona lo vea y diga, era lo que quería, era lo que esperaba, o incluso más, y entendiendo justamente la parte teórica,
nos ayuda a llegar mucho más fácil del punto A al B, porque sabemos o entendemos un poquito más cómo piensan las personas. Y sí, o sea, a mí me encanta justo ese efecto wow. Ok, va, gracias. Ahorita yo le quiero hacer una pregunta a Milagro, porque justo Milagro fue una de las personas que levantó la mano, que conoce sobre el tema. Me gustaría saber, chiquilla, o sea, cómo tú lo aplicas, ¿no? O tú que estás un poco también metida en esta onda junto con Bego, ¿qué opinas al respecto, Milagro? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Em, sí, a mí me encantan las leyes de Gestalt y creo que son una muy buena herramienta por ahí cuando, más que nada, yo lo uso mucho para organizar la información. Todo lo que son, o sea, las stories y los posts de Instagram, sirve mucho para organizar la información y como mostraban, por ejemplo, el efecto de la figura fondo. Creo que sirve mucho al momento, por ejemplo, de generar un póster para eventos y cosas así. Siento que es una herramienta muy buena y está bueno hacer un refresh porque por ahí, o sea, las usamos muy normalmente, como decían los chicos, como que lo ves todos los días, pero hacer este refresh y estar consciente de las herramientas, para mí está bueno porque, no sé, por ahí yo todo el tiempo estoy usando, no sé, la ley de semejanza y recorrer también las otras, está bueno para como empezar a cambiar un poco por ahí. Ok, gracias, Bego. Bego, ¿estás por ahí? Perdón, No te estaba preocupes, sirviéndome un café. no te preocupes. ¿Qué opinas tú también sobre este tema? Ya que considero que a lo mejor tú y Milagro también están como metidas con esto. Sí, de hecho, justo, o sea, creo que se me hace padrísimo porque yo también hablé un poquito del tema en las primeras presentaciones del Colloquium, o sea, la primera vez que presenté, y creo que como diseñadores es de las herramientas más importantes para fundamentar como todo lo que hacemos. O sea, como que muchas veces todo sale como de nuestra inspiración, pero al mismo tiempo sí hay herramientas que nos ayudan a fundamentarlo. Entonces, pues creo que esta es de las más importantes a mi parecer. Ok, va, gracias. Ay, disculpen que las haya metido, pero creo que al final esto es mucho más enriquecedor, sobre todo al equipo de diseño, o sea, a ZigZag, que considero que pues están muy metidas en esto. Entonces, qué padre también poder contar como con su experiencia, porque esto al final quiere decir que lo que hoy Víctor y Fanny vinieron a contarnos, pues es algo que se utiliza, ¿no? Que no solamente queda como, no, pues nadie lo conoce, nadie sabe, sino que verdaderamente lo pongan en práctica, y el objetivo de estas sesiones es justo esto que acaba de suceder. Entonces, qué padre. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, algo que quiera compartir como desde su experiencia. ¿No? Va, perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Fanny y Víctor, mil gracias. Los vamos a estar buscando, sobre todo Joel y Cristian, para hacerles llegar su gift card y que la puedan utilizar. 700 pesos en Amazon. Fanny, qué emoción que una semana y mira, ya llevándote tu bonus. Qué padre. Les recuerdo entonces que próxima semana va a tocar el tema de blockchain, entonces espero que también lo disfruten mucho. Los que no se anotaron, ahora es momento de poner su nombre aquí en el chat del Meet, y